Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Y soy su hermana, soy su amiga Ángela. Y bueno, en esta noche de día miércoles seguiré predicando la palabra del Señor, porque así es la voluntad del Señor. Así que el Señor nos bendiga en esta noche. Y bueno, voy a seguir, ¿cierto?, con la escritura. En esta noche vamos a ver, ¿cierto?, que Saúl, ¿cierto?, vende su primogenitura. Ya vimos, ¿cierto?, que Saúl vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto?, a su hermano Jacob. Así que ahora su padre, ¿cierto?, tiene que bendecir al primogénito. Así que en esta hora, ¿cierto?, vamos a ver la escritura en esta noche. Y voy a orar antes de empezar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Padre amado, Señor, yo te doy gracias, Señor, te doy gloria, honra y alabanza, Padre amado, Señor. Y te doy gracias, Padre amado, Señor, porque tú nos tienes bendecidos, Señor amado. Te doy gracias, Padre, porque tú estás en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, amado Rey del cielo. Pero en esta hora me presento, Señor, delante de ti. Y me presento, Padre amado, voy a tu presencia, me presento de la cabeza, Señor, hasta los pies, Padre amado, Señor. Que seas tú, Padre, en esta noche hablando, Señor, a través de mí. Hablando, Señor, a través de tu hija, Señor, de tu sierva, Señor amado. Que por misericordia, Padre, tú un día me llamaste, Padre, para proclamar tu evangelio, Señor, para la salvación de las almas, Padre. Por misericordia en este momento, Padre, soy lo que soy, por tu misericordia. Por eso en esta hora le pido, Padre, que sea usted el que hable a través de mí, el que sea, Señor, dándome, Señor, la inteligencia y la sabiduría para explicar, Señor, tu evangelio. Por eso en esta hora, Padre, bendiga esta palabra, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a bajar. Ahí. Ya. Bueno, la última predicación que se hizo, ¿cierto?, fue el lunes en la noche. Y nosotros vimos, ¿cierto?, estamos continuando con el Génesis y vimos cuando, ¿cierto?, Esaú, hijo de Isaac, pierde su primogenitura, ¿cierto? Porque, bueno, la verdad que él vende su primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto?, a su hermano Jacob. Porque como nosotros pudimos entender, ¿cierto?, que Esaú era un hombre de casa, un hombre de campo, ¿cierto? Un hombre que le gustaba, ¿cierto?, andar cazando, y como dice la palabra, era un hombre violento, ¿cierto?, que le gustaba, ¿cierto?, cazar a los animales. Y la verdad que él nos enseña a nosotros la escritura de que Esaú, el primogénito, el hijo mayor de Isaac, le gustaba, ¿cierto?, estar como todo el día, ¿cierto?, fuera del hogar. Pero así por lo contrario era su hermano Jacob, su hermano menor, que es cierto que dice la palabra del Señor que era un hombre de tienda, un hombre, ¿cierto?, de, como se puede explicar en estos tiempos, que es más casero, ¿cierto?, no salía mucho, él no era muy de casa, sino que él era más bien que nada, era un pastor de ovejas. Pero nosotros alcanzamos a ver eso, y en esta hora, ¿cierto?, vamos a seguir con esto. ¿Por qué? Porque el Isaac, el padre de Esaú y de Isaac, tiene que imponer las manos sobre su primogénito. ¿Para qué? Para que él obtenga la bendición, y tiene que bendecirlo. Tiene que Isaac, su padre, tiene que bendecir a su hijo, al primogénito Esaú, aunque él había vendido, ¿cierto?, su primogenitura por un plato de lentejas. Pero en esta hora, ¿cierto?, vamos a ver qué es lo que sucede con esta bendición que tenía que llevarse, ¿cierto?, Esaú, en el cual él ya había vendido esta primogenitura. Y la primogenitura, a nosotros nos enseña la palabra del Señor que siempre se la llevaba el hijo que nacía primero. Para que usted entienda, el hijo que nacía primero en esos tiempos se llevaba toda la herencia del padre, se llevaba todos los ganados en ese tiempo, las ovejas, todo lo que obtenían, todas las riquezas, se la llevaba el hijo mayor.
pero también en consecuencia de que si el hijo mayor, ¿cierto?, no cumplía con las cosas que los padres, ¿cierto?, le estaban pidiendo al hijo que hiciera, la perdían. Y muchos hijos perdieron la primogenitura en la palabra. Nosotros ahora vamos a ver en esta palabra, ¿cierto?, qué pasó, ¿cierto?, con la primogenitura de Esaú, que le correspondía, ¿cierto?, a él, en el cual él ya había vendido su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Nosotros ya lo vimos eso el lunes, y ahora la continuación de esto está en Génesis 27, si usted después lo quiere leer, Génesis 27, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que es cierto que el padre de Esaú, de estos dos gemelos, porque eran dos gemelos, pero Esaú era el mayor porque él nació primero. Entonces, y Jacob dice la palabra del Señor que había nacido, ¿cierto?, agarrado del tobillo, del calcañal, dice la palabra del Señor, de su hermano Esaú. Jacob, ¿cierto?, se tomó del calcañal de su hermano. Pero aquí la palabra del Señor nos dice de que el padre de estos dos gemelos, Isaac, le dice a su hijo mayor, le dice que vaya, ¿cierto?, y que tome sus cosas y que vaya y case unos animales y que le cocine un plato como a él le gusta, porque lo va a bendecir. ¿Qué iba a hacer su padre? Iba a orar por él, le iba a imponer las manos, ¿cierto?, para que él obtuviera la primogenitura, obtuviera la herencia que él le quería dejar a Esaú. Amén. Entonces le dice que él tiene que ir a hacer estas cosas, que tiene que ir a cazar, y que le llevara este plato, ¿cierto?, porque ahí iban a compartir, como se puede decir, y él le iba a cocinar este plato y lo iba a orar por él y le iba a imponer las manos y le iba a dar la bendición, le iba a dar la herencia que le correspondía a Esaú. Pero en el 5 dice: Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, a su hijo menor, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba a Esaú tu hermano mayor, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes que yo muera. Entonces Rebeca era la madre de estos dos gemelos. Era la madre, y ella escuchó cuando su padre le dice a su hermano mayor que vaya y haga todo esto para que orara por él y recibiera la bendición. Pero la madre, Rebeca, de estos dos gemelos, sabía que Esaú, su hijo mayor, como no cumplía como con las cosas que realmente como para obtener la herencia. Ella sabía por qué, porque lo había visto que él se iba todo el día, ¿cierto? Como que se puede decir así a lo buen chileno, como para que usted entienda, como que él estaba todo el día fuera de la casa y no hacía lo correcto delante de ellos. Sino que, es más, dice antes de que sucediera esto, en el capítulo 26, versículo 34, dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besemat, hija de León, Geteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Lo que pasó que a ellos se les estaba, a los hijos, o sea, a Esaú, al hijo mayor, sus padres le decían que no tenían que mezclarse con estas mujeres de estos pueblos, porque no eran mujeres, ¿cierto?, no eran mujeres buenas para ellos, porque no querían que se mezclaran con las mujeres de ese pueblo. Pero Esaú no hacía caso.
No hizo caso, y en estos casos, cierto, se le había dicho que no tenían que mezclarse con estas mujeres de este pueblo, y Saúl no obedeció a esto, no obedeció, y fueron, dice la palabra del Señor, que fueron amargura para sus padres. Esto fue una amargura para ellos porque no estaba haciendo lo correcto delante de ellos. Entonces, en ese momento, por eso que la madre Rebeca, la madre de estos dos gemelos, escucha cuando su padre envía, cierto, a su hijo mayor a que vaya y haga y le cocine esto para bendecirlo, pero ella, cuando oyó esto, ¿sabe lo que hizo? Fue y le dijo a su otro hijo Jacob, le dijo: yo he oído a tu padre, le dice que va a bendecir a tu hermano mayor. Le dice: entonces manda a buscar a Jacob, a su hijo menor, y le dice que vaya a buscar, cierto, 2 cabritos del ganado, que vaya rápidamente y que vaya a buscar 2 cabritos, porque ella iba a cocinar y iban a engañar a su padre. Lo iban a engañar, ¿de qué manera? Sino que la madre disfraza, como para hacer un resumen, disfraza a su hijo menor, a Jacob, ¿para qué? Para que vaya y le lleve, cierto, este guisado que la madre iba a preparar, y iba a disfrazar como que era el hijo mayor, para que su padre bendijera a Jacob y no al primogénito, que era su hijo mayor. ¿Por qué? Porque la madre sabía que él no estaba cumpliendo con las cosas que realmente, como para obtener la herencia, ¿cierto?, la primogenitura. Porque es más, Esaú ya había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Ya lo había ya vendido su primogenitura, ¿cierto?, a su hermano un día. Entonces, ¿esto qué a nosotros nos representa realmente? Nos representa de que nosotros no debemos, ¿cierto?, vender nuestra herencia por un plato de este mundo, por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque a la verdad que el Señor a nosotros nos tiene una herencia. El Padre, el Creador de nosotros, nos tiene una herencia a nosotros, nos ofrece la vida eterna, nos ofrece... es el regalo más grande que nosotros nos tiene el Señor, es la vida eterna. Pero así es como muchos de nosotros tenemos el llamado, tenemos la primogenitura, que esa es realmente la primogenitura, el llamado que nosotros, el Señor nos hace. ¿Por qué Esaú perdió su primogenitura a los ojos de su madre? ¿Por qué? Porque su madre lo veía, que él se iba todos los días, ¿cierto?, se iba al campo, quizás no llegaban todo el día, andaba detrás de estas mujeres que no eran de su pueblo, que sus padres le habían dicho que no tenía que mezclarse con estas mujeres, ¿cierto? Entonces él ya estaba viendo que no cumplía con obtener la verdadera herencia. Y así es también como nosotros podemos perder esta herencia, cambiando la herencia que el Padre nos tiene, ¿cierto?, para nosotros, por las cosas de este mundo. Por las cosas de este mundo que nos van a hacer perder la herencia, que nos van a hacer perder, ¿cierto?, la salvación, la primogenitura, lo que Dios nos tiene. Entonces, ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Nosotros ahora, en este momento, el Señor nos da la oportunidad de recobrar esto, de recobrar la primogenitura que realmente el Señor nos tiene a nosotros, ¿cierto? En este momento el Señor nos da la oportunidad y que no la perdamos por medio de no sé, de mezclarnos quizás con gente que no tenemos que mezclarnos, o con mujeres o con hombres que no tenemos que mezclarnos, ¿cierto? Perder la primogenitura por cambiar el plato que el Señor nos tiene, el pan de vida, que es la vida eterna, ¿cierto?, por el plato de este mundo, que a lo mejor nos puede parecer en algún momento delicioso, a lo mejor nos puede parecer en algún momento atractivo a los ojos, ¿cierto? Y queremos, ¿cierto?, ir detrás de esas cosas, ¿cierto?, pero que nos van a llevar al final a un camino de muerte, no nos van a llevar a la herencia que es la vida eterna. Y vamos a ver qué es lo que continuó, ¿cierto? En el capítulo 27, versículo 5 dice: Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí
yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Claro, porque ¿qué pasaba? Porque recordemos que Isaac ya no veía, porque en el versículo 1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, mío, y él respondió, heme aquí, ¿cierto? Y ahí le dijo que tenía que bendecirlo y todas estas cosas. Pero la palabra del Señor a nosotros nos muestra que él realmente ya no veía mucho, ya estaba bien viejo, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso que ella en ese momento, cuando escucha esto, ¿cierto? Se le dice y piensa que realmente la herencia no era para su otro hijo. Entonces le dice en el 10, y tú las llevarás a tu padre. Le dice, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, ve ahí lo que yo le estaba explicando, que la madre envió, ¿cierto?, a Jacob rápidamente, ¿cierto?, a sacar estos animales que estaban ahí del ganado. Mientras tanto, Esaú se había ido al campo a buscar, a cazar, ¿cierto? Y en ellos ganaron tiempo y rápidamente la madre, ¿qué hizo? La madre rápidamente cocinó, la madre rápidamente disfrazó al hijo menor, ¿cierto? Y fue y él se presentó delante del padre, delante de Isaac, ¿cierto? Y así engañaron a su padre. Lo engañaron, claro, pero con el consentimiento que su madre ya estaba viendo que realmente no tenía las condiciones como para la herencia. Y se presenta realmente delante de su padre y le dice, mire, le dice, bueno, y lo bendice. Y después le dice en el 23, y no le conoció, mire, le dice, y no le conoció, dice, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Había sucedido que la madre ya había disfrazado igual a su hermano mayor, porque Esaú era velludo, dice la palabra del Señor, y Jacob era lampiño, pero la madre había disfrazado tan bien a su hijo menor para que él se llevara la bendición que se merecía y que ella había visto a sus ojos que su otro hermano no las cumplía. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Pero el padre, recordemos que el padre pensaba que era su hijo mayor y no el hijo menor, ¿cierto? Y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac. Claro, le olió a Isaac, le olió, ¿cierto?, el olor de los vestidos de su hijo mayor. ¿Por qué? Porque la madre la había vestido con la ropa de su otro hijo. Y dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces, y aquí le hace esta oración a Jacob, le dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Mire, sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Y dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Entonces, ¿qué sucedió? Que claro que como ellos hicieron todo rápido, la madre hizo todo rápido con Jacob, ¿cierto? Le hicieron rápidamente todo. Mientras tanto el otro hijo estaba cazando, ¿cierto?, para ir y mostrarse delante de su padre y recibir la primogenitura. Ya había sido tarde. Ya había sido tarde, imagínense, ya había sido tarde. ¿Por qué?
porque ya había perdido la primogenitura, ya había perdido la herencia, ya el padre había, cierto, bendecido al hijo menor. ¿Por qué? Porque ya había sido tarde, porque así es como nosotros a veces perdemos la bendición, podemos perderla, ¿cierto? Y puede el Señor tener a otro, si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, tener a otro en lugar, ¿cierto?, de nosotros, y podemos perder, ¿cierto?, esa primogenitura. Entonces ya había sido tarde. ¿Por qué? Porque ellos rápidamente hicieron todo, y cuando ya había el padre orado por Jacob, apareció el otro hijo, ¿cierto?, y le dijo: padre, yo estoy aquí ahora, soy yo. Y le dijo: pero ¿cómo? Si tú, ¿quién era el que vino acá? Y yo bendije, ¿cierto? Y dijo: no, dijo, fue mi hermano, fue Jacob. Entonces ahí le dice, ¿cierto?, que ya lo había suplantado entonces 2 veces. ¿Por qué? Porque antes, ¿cierto?, él ya había vendido, ¿cierto?, su primogenitura por un plato de lentejas, y ahora la bendición se la había llevado y el padre había orado por él. Pero Jacob, ¿sabe lo que significa Jacob? Jacob significa suplantador. Imagínense, mire, en el versículo 36 dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre, Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí, le dice al padre. Entonces en esta hora dice, ¿cierto? Dice, y aquí ahora ha tomado mi bendición. En esta hora el Señor nos dice a todos, porque es para mí también la palabra, y para todos los que escuchan esta palabra y para los que la van a escuchar, que nadie nos tome nuestra primogenitura, que nadie nos tome nuestra bendición, la que el Padre nos tiene para nosotros. En esta hora el Señor no quiere que nadie tome nuestra primogenitura, ¿cierto? Y que nadie tome y nos suplante, ¿cierto?, lo que nosotros, ¿cierto?, el Padre nos tiene para nosotros. Entonces Isaac respondió y dijo, el padre Isaac, ¿cierto?, de ellos, le dijo a Esaú, su hijo mayor: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Claro, porque su hermano menor su hermano mayor, Esaú, fue y a él le correspondía, pero ya era tarde, ya había perdido su primogenitura. Pero le dijo: no quedó nada para mí, padre, alguna bendición para mí, y dice que lloró. Entonces eso es lo importante, que no la perdamos, que estemos atentos, que no vamos a dar un pie falso en esta hora, ¿cierto? Y que nadie, ¿cierto?, nos suplante a nosotros con nuestra herencia, con nuestra primogenitura, ¿cierto? Entonces dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces se da cuenta que ya se había llevado la bendición su hermano Jacob, ya se la había llevado, y lo que más el Señor me pone así en mi mente, en mi corazón, que lo que me hace recordar de que cómo nacieron estos 2 gemelos. Cuando nacieron, dice que Jacob salió tomado del calcañar de su hermano Esaú. Fue tomado de la bendición, él se tomó de él. Entonces, imagínense, eso es hermoso. Pero por eso en esta hora que nadie, ¿cierto?, nos tome nuestra primogenitura, y en esta hora, ¿cierto?,
esta bendición es de nosotros. Esta bendición, los primogénitos, en la palabra del Señor nos enseña que es el que Dios escoge, ese es el primogénito. No importa que si nosotros somos el hijo del tal medio o el menor, eso no importa, el Señor puede elegir al número 5, al número 10, al que sea. Pero de aquí, ¿cierto?, de Jacob, después salen, ¿cierto?, las 12 tribus de Israel. Y eso después lo vamos a ir viendo más adelante, pero esta es la palabra del Señor que el Señor nos tenía en esta noche. Así que bueno, después vamos a continuar porque Jacob huye de su hermano Esaú. Más adelante, ¿cierto?, Jacob tiene que huir, ¿cierto?, a otro pueblo. ¿Por qué? Porque su hermano después lo quería matar. Su hermano Esaú, más que Esaú era un hombre de casa, un hombre violento, así que su madre le dice, ve a la casa, ¿cierto?, de sus parientes, a la casa de su hermano, y que de ahí tenía que tomar, ¿cómo se llama?, a una mujer de ese pueblo, a una mujer de las parentelas de ellos, para que no se mezclaran con mujeres que no tenían que mezclarse. Así que, bueno, esta es la palabra que el Señor nos tenía en esta noche, y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y cuidemos nuestra primogenitura, nuestra herencia que el Padre nos tiene para cada uno de nosotros. Así que seamos como Jacob, tomémonos de la bendición, aunque seamos, ¿cierto?, el del medio, el tercero, el que sea, pero el primogénito es al que Dios elige, al que Dios llama, al que Dios bendice y al que Dios eligió, al que Dios escogió. Así que, y recordemos que de Jacob salen las 12 tribus de Israel, las 12 tribus, ¿cierto? Así que eso lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir de a poquito. Y que el Señor nos bendiga en esta noche y que el Señor nos guarde. Soy su amiga y soy su hermana Ángela y voy a orar para terminar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la noche, Padre eterno, te doy gloria, honra y alabanza, Padre amado, Señor, por tu palabra, bendito Rey del cielo. Y en esta hora, Padre amado, Señor, oro, Señor, por esta palabra. Oro, Padre, primeramente que nada, Señor, para que tu palabra corra, Señor, y tu nombre sea glorificado, Padre. Oro, Padre, para que tu palabra corra, Señor, y tu nombre sea glorificado. Oro por cada alma, por cada vida que escuchó tu palabra. Que sea, Señor, usted, Padre amado, haciéndola crecer, Padre amado. Yo solamente pongo la semilla, usted es el que da el crecimiento en esta hora. Y oro, Señor, por todas las personas, Señor, que están a través de las pantallas, que usted los bendiga, Señor amado, que usted los guarde, Padre amado, que usted los cerque, bendito Rey del cielo, y que, Padre amado, que ellos, Señor, tomen su bendición, tomen su herencia, Padre, la que usted nos ha dado, la que nos corresponde, Padre amado, la primogenitura, Padre amado, la que usted nos dio, Señor, así como Jacob. Haga, Señor, que nos tomemos, Señor, de nuestra bendición, de la bendición que usted nos ha dado. En el nombre de Jesús, Padre, bendiga esta palabra, Señor, se lo pido por misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde en esta hermosa noche de lluvia que el Señor nos ha regalado. Amén.